hasta 21. Romanos 5, 15 hasta 21. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, digo conmigo, mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, digo conmigo, un hombre. Muy importante esa frase. Dos frases muy importantes ahí. Mucho más y un hombre, ¿ok? Entonces, en algún momento vas a estar repitiendo esas frases. Por un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A mí me encanta el versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en ¿cuándo? ¿En el cielo? No, en vida. ¿Y cuándo es la vida? ¿El vida comienza cuando mueres? No. Ahora, ¿no? Toda religión en el mundo te da la promesa de vida después de la muerte. Nosotros cristianos a veces andamos muy felices, orgullosos, diciendo, sí, entrega tu vida a Cristo y cuando te mueres vas al cielo. Y gloria a Dios por el cielo. Pero toda religión tiene algún tipo de utopía que existe después de la muerte. Un hombre de Dios una vez dijo, si quitas la muerte de tu, ¿cómo fue? Si quitas la muerte de todas las religiones, ¿qué religión puede seguir existiendo? Ninguno. Porque nosotros no creemos en una religión. Somos miembros de un reino. No tenemos religión, tenemos reino. Amén. Y la diferencia de nosotros y cualquier otra religión en el mundo es el evangelio. No es una promesa de algo que va a suceder recién cuando te mueres. Es algo que comienza el momento que tú digas Jesucristo es mi Señor. Aleluya. Vida eterna no es algo que recién va a comenzar en algún día. Eso es vida eterna ahora. Amén. ¿Buenas noticias? Para mí es buenas noticias. A mí no me gusta la idea de sufrir toda una vida no me gusta la idea de morir para vivir. ¿No? Para morir para recién vivir. Yo voy a vivir ahora. Ok, entonces yo voy a repetir ese versículo porque me encanta tanto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de ¿cuánto? De uno vino la condenación ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de ¿cuánto? De uno. Aleluya. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de ¿cuántos hombres? Un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿cuánto? De uno. ¿Qué dice? Los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21 es otro versículo que me encanta, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo Señor nuestro. A mí me gustan esas tres palabras ahí. Gracia, justicia, vida eterna. Vida eterna no es una vida que va a comenzar cuando tú mueres. Vida eterna es la calidad de vida que puedes tener ahora como hijo de Dios. Amén. Ok, entonces ¿cuántos quieren reinar en esa vida? Todos, ¿creen? Dice que el pecado reinó para muerte, pero la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces, para experimentar vida eterna es a través de la gracia.
Porque dice ahí, la gracia reina, ¿por qué? Por la justicia para vida eterna. Entonces, para experimentar vida eterna, tienes que experimentar la gracia. Y solo puedes experimentar la gracia si entiendes la justicia. Porque la palabra dice en versículo 17 que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ellos van a reinar en vida. Digo a alguien a tu lado, reinando en vida. ¿Le gusta esa idea? ¿Te gusta esa idea? A mí me gusta mucho esa idea de reinar en esa vida. Reinar significa ahí literalmente reinar como un rey. Vivir como un rey. Porque somos partes de ¿qué? Un reino. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y si Él es el Rey, ¿quiénes son los otros reyes? Nosotros. Si Él es Señor, ¿quiénes son los otros señores? Nosotros. Entonces somos, como dice Joseph Prince en su libro, destinados para reinar. Eso es nuestro destino. ¿Ya? Pero tenemos que creer. ¿Ya? Okay, tengo que creer en esa gracia. Entonces, si la gracia reine por medio de la justicia, eso significa que a la medida que tú entiendes el don de la justicia, es la medida que experimentas gracia para reinar. Voy a repetir eso. A la medida que tú entiendes el don de la justicia, es la medida que experimentas gracia para reinar. ¿Ok? Porque gracia es favor inmerecido, pero también es habilidad divina. Es una habilidad de hacer cosas que no puedes hacer naturalmente. Es una fuerza sobrenatural para hacer lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas en tu cuerpo natural. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿No? Por esa razón nosotros podemos predicar cosas radicales, que entregue tu vida a Cristo y no importa si es drogadicto, alcohólico, que está en tu vida puede transformar. Eso está en contra de la lógica natural, ¿sí o no? No, y no estamos hablando de 12 pasos. Dios te bendiga todos los de los 12 pasos. Yo aprecio cualquier persona que quiere ayudar a gente sufriendo. Pero nosotros estamos aquí predicando algo milagroso, nueva vida. Eso es más allá de habilidad humana. Eso es más allá de cambiar comportamiento. Eso es gracia, eso es habilidad divina. Pero solo experimentas gracia cuando entiendas el don de la justicia. Entonces, para reinar en esa vida es radicalmente importante que tú entiendes que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque si tú no entiendas que eres justo, vives bajo culpabilidad y condenación. Y si vives bajo culpabilidad y condenación, sigues atrapado en todo ciclo destructivo que está en tu vida. Bueno, siempre usamos como cosas radicales, ¿no? Como pecado sexual, drogas, alcoholismo. Entonces usamos algo menos radical, ¿no? Porque la gracia es para todos, ¿no? No es simplemente ya. Tú puedes estar aquí diciendo, bueno, Dustin, eso suena excelente, pero yo no soy drogadicto, no soy alcohólico, mi matrimonio está muy bien. ¿Para qué necesito ese evangelio? ¿Sí o no? ¿No? Pero hay otras cosas. Entonces digamos que tú eres una persona que tienes problemas en manejar tus finanzas. Gastas más que ganas. No sabes ahorrar para nada. Sigues gastando. Cuando tu billetera te vea, comienza a temblar. Con ganas de correr. Tienes que congelar tarjetas de crédito en hielo dentro de la refri para no ir gastando. Hay gente así, ¿eso pasa, sí o no? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Tratas con toda tu fuerza para romper ese hábito y lo más que tú tratas de no hacerlo, lo más lo haces. ¿Sí o no? Y luego, lo más que tú lo haces, lo más culpable y derrotado sientes. Y lo más culpable y derrotado sientes, lo más inclinado eres para seguir con la adicción. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es la clave para romper eso? Es dejar la culpabilidad por entender que eres justo independiente de lo que tú haces o no haces. Eso es la diferencia entre nosotros, cristianos en el reino de Dios, y toda religión, que recibimos justicia solo como un don. Que no tenemos que hacer ninguna obra para ser justo. Que no hay ninguna obra mala que podemos hacer para ser menos justo. Yo tengo una pregunta para ustedes. Después de la caída de Adán,
¿Tú crees que Adán fue capaz de hacer alguna obra buena para cambiar su estado como pecador? Usted como gente que tiene tiempo, ¿no? En la iglesia, espero que saben, ¿no? La respuesta no. Adán como pecador, ¿podía hacer alguna obra buena para cambiar su estado? No, para nada. Es imposible, ¿sí o no? Porque él fue constituido pecador. Ya ahora, por el pecado de ¿cuántos hombres? Uno solo, reinó la muerte, vino el pecado y la condenación. Tú sabes que desde la perspectiva de Dios solo ha existido dos hombres, Adán y Cristo. Y tú ahora estás en uno de los dos. Si no eres creyente, estás en Adán. Si eres creyente, estás en Cristo. Y si tú estás en Adán, como Adán no pudo hacer ninguna obra buena para cambiar su estado, tú tampoco puedes hacer ninguna obra buena para cambiar tu estado en Adán. Solo creer en Jesús y nacer de nuevo. Pero en la misma manera, en Cristo, porque la justicia vino por ¿cuántos hombres? Uno solo, su obediencia. No hay ninguna obra mala que puedes hacer para cambiar este estado en Cristo. Acá en Adán no puedes hacer nada bueno para dejar de ser pecador. Y tengo noticias para ti, eso puede mover tu piso religioso bajo tus pies. Tú estás en Cristo, no hay ninguna obra mala que tú puedes hacer para sacarte de Cristo. Nada. Mira a tu vecino y dice nada. No puedes hacer nada de salir de Cristo. Estás sellado. Estás puesto ahí. Cuando el diluvio vino y Noé y su familia y los animales entraban en la arca y estaban, ¿no?, ahí por todos los días ahí en el mar, bueno, no en el mar porque todo el mundo se volvía mar, pero viviendo dentro de la arca, en medio de la tormenta. ¿Tú crees que en algún momento, cuando Noé estaba tratando quizás de alimentar a los animales por las olas y todo, quizás cayó? Naturalmente, ¿no? Cuando una barca está en medio de una tormenta, las cosas se mueven. Entonces quizás ahí un día tratando de alimentar a los animalitos, se cayó. ¿Ok? Pero no se cayó fuera del arca. Cuando él se cayó dentro del arca. Y yo tengo noticias para ti hoy día. Tú puedes caer como hijo de Dios, pero no puedes caer fuera de tu posición en Cristo. Aun cuando tú caes en Cristo. Entonces, tú estabas aquí, en Adán, pecado, oscuridad. Ya estás aquí, en Cristo, en el reino, en la luz, en la justicia. Entonces, hoy día cuando tú caminas, estás caminando en la luz. Cuando tú hablas, estás hablando en la luz. Si tú corres, estás corriendo en la luz. Si tú saltas, estás saltando en la luz. Y algo más radical, si tú pecas, estás pecando en la luz. Estás en Cristo. Estás en Cristo. La posición en Cristo no cambia. No, Él se hizo pecado para que nosotros podamos ser justos. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, si Él quisiera, Él hubiera podido confesar: yo soy el pecado de Rocío Bravo en Adán. Y ahora Rocío Bravo puede confesar: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque fue el gran intercambio. Aleluya. Él se hizo pecado para que nosotros podamos ser justos. Por un solo hombre, pecado y condenación. Por un solo hombre, justicia y vida. Por esta razón dice: no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y sabes qué? Condenación significa expectativa de juicio. Yo no vivo con expectativa de ser juzgado. Pero muchos creyentes, por no entender su posición aquí como justo, viven con expectativa de juicio. ¿Has visto un niño cuando ha hecho algo mal y sabe que va a ser castigado? ¿Has visto? ¿Has visto cómo se acerca a sus papás? ¿Has visto su cara? ¿Has visto su, digamos, lenguaje corporal?
No es que está caminando así con dignidad, sonriendo, ¿no? Se nota, ¿sí o no? ¿Ya? Un montón de creyentes, se nota que vive bajo condenación. Se nota en la cara. ¿Por qué? Porque tu rostro refleja lo que está sucediendo en tu corazón. Y es uno de dos extremos cuando uno vive bajo condenación. Está ahí todo medio deprimido, medio triste. O el otro extremo, pura rabia. Molestado con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la rabia que está manifestando en su exterior no tiene nada que ver con las acciones de los demás. Es la frustración dentro de sí mismo. Esa es la razón que digamos que el juicio es proyección. Juzgas las cosas en los demás con lo que son cosas que tú mismo estás luchando. ¿Están conmigo? Y hay muchos cristianos que andan como con el autoestima baja o totalmente molesto. Seguro que nunca has visto un cristiano molesto. Si no, prende telecristiana nomás. Bueno, ahí salió. Eso no pasa si ves Ibife en YouTube. Pero eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque están viviendo con expectativa de juicio. Y no es porque Dios es un Dios castigador. Es que ellos no entienden su posición como la justicia de Dios. Viven como Adán después de la caída. Adán se fue, corrió y se escondió detrás de los árboles, fuera del huerto. Y Dios vino y Dios no estaba molesto, ¿sí o no? No estaba molesto. Dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, estamos escondidos. ¿Pero por qué? Porque estamos desnudos. ¿Y Dios qué dijo? ¿Y quién te enseñó? Que estás desnudo. Porque mi actitud hacia ti no ha cambiado. Porque Dios nos hizo justos no para satisfacer como un Dios enojado. Nos hizo justos para liberarnos de esa culpabilidad. Y cuando Adán comenzó a experimentar la culpabilidad, dejó de reinar. Dejó de vivir en el ambiente de lo cual Dios diseñó para él. Dejó de experimentar éxito, salud, provisión. Dejó de vivir en comunión con Dios. No porque su pecado era obstáculo, Dios vino buscando a él. Pero su conciencia no permitía a él hacerlo. ¿Y cuántos creyentes no viven en comunión con Dios? No viven en esa dimensión de salud y prosperidad. ¿Por qué? Porque la conciencia de culpabilidad, conciencia de pecado. Y viven como la gente en el antiguo pacto, dice en Hebreos, que hacían sacrificios de animales, pero la sangre de los animales no podía limpiar su conciencia. Fueron a hacer sacrificios cada año. Así el sacrificio, ok, tú estás, digamos, perdonado por un año, pero su conciencia no cambió. Y hay demasiados creyentes viviendo en esa dimensión. Es como en vez de hacer sacrificios, vienen a la iglesia los domingos. Sienten bien por un rato, lunes a sábado, viven bajo condenación. Sienten culpables. Y para hacer la cosa peor, escuchan unas mezclas de enseñanzas. Entonces viene acá y el pastor César dice, no, Dios te ama, tu papi está chocho por ti, estás en una oposición con Dios inmejorable. Y lunes a viernes prendes, no sé, y tal, diciendo, siembra tus $2,017 para tu rompimiento en 2017 y repactar con Dios. Mezclasas. ¿No? O el famoso doctrina, ¿no? Sí, Dios te ama incondicionalmente, pero no está agradado contigo. Porque saca del contexto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el contexto ahí, cuando estás leyendo Hebreos 11, primero tienes que leer Hebreos 10. Y Hebreos 10 decía que los sacrificios de los animales no agradaron a Dios. ¿Están conmigo? Entonces, la fe de los hebreos era ¿qué?
en vez de creer en el sacrificio que no agradaba a Dios, creer en el sacrificio que sí agradaba a Dios, y eso es el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, si tú has creído en Jesús, Dios está agradado contigo. Dios se complace en ti. Tú eres acepto en el amado. Y la gente dice, ya, pero ¿qué pasa con los malos hábitos en mi vida y las cosas destructivas o autodestructivas que están en mi vida? Eso es, digamos, ¿cómo se dice? Paradox. ¿Cómo? Paradoja. Tú eres justificado independiente de tus obras. Si vives una vida, diciéndolo bien peruano, malazo, por el resto de tu vida, sigues justo. Pero en el mismo sentido, si eres capaz de creer que tú eres justo, independiente de tus obras, experimentas la gracia para salir de eso. O sea, a la medida que tú puedes creer justo, a pesar del hecho que fumas marihuana, experimentas la gracia de dejar de fumarlo. Si tú puedes creer que eres justo, a pesar que tienes problemas con el trago, vas a experimentar la gracia para superar el trago. Si tú puedes creer que eres justo, a pesar que veas pornografía, experimentas la gracia de dejar de ver pornografía. ¿Están conmigo? Si tú puedes creer que tú eres justo y bendecido, independiente del hecho que no sabes manejar tus finanzas y tienes que congelar tus tarjetas de crédito, eventualmente la gracia va a manifestar para hacerte responsable. Porque no estás haciendo algo para recién ser alguien, estás haciendo algo porque eres alguien. No estás tratando de comportarte santo para recién ser santo. Ya eres santo, por lo tanto caminas en santidad. No eres una persona, no me sale caminar en amor. No me sale caminar en amor. No me sale. Yo soy colérico, sanguíneo, hiper malvado. No, Señor, si tú eres hijo de Dios, tú eres amor. Aprendiendo a caminar en amor. Tú no eres atormentado. Tú tienes paz, pero quizás estás aprendiendo a caminar en esa paz. Y no estás deprimido, tienes gozo, pero quizás estás aprendiendo a caminar en gozo. Porque el nuevo pacto no es algo que fue dado para mejorar nuestro comportamiento. No. Olvídate con eso. Tú no necesitas tu comportamiento mejorado. Tú necesitas ser entrenado en tu nueva identidad. Mi amigo Dr. Lynn Howells dice, no, la ley fue dado para tratar de manejar el comportamiento del hombre viejo. El nuevo pacto fue dado para entrenar el hombre nuevo. Aleluya. Estamos siendo entrenados para reinar. ¿Y cómo serás entrenado para reinar? Entendiendo que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hace años escuché un testimonio de Dr. Jim Richards. Él tuvo un hombre en su iglesia que entregó su vida a Cristo, porque en esa época Dr. Richards trabajó también como consejero por gente con adicciones. Y su iglesia radical, como él abrió una clínica a costado de la iglesia para ayudar a drogadictos, él dijo, ¿cómo voy a promocionar la clínica? Porque la clínica tenía el mismo nombre de la iglesia. Entonces él decidía, tratamos con los adictos y también al mismo tiempo ganarlos para Cristo. Y entonces se puso propaganda para su clínica para ayudar a adictos en una revista de porno. Entonces él pensaba, no, la gente que vea pornografía, bueno, seguro alguno tiene problemas con adicción a drogas y no se ama. Entonces uno vino, entregó su vida a Cristo, bautizado en el Espíritu Santo y dijo, pero pastor, yo tengo un problema, yo soy adicto a sexo. Y más allá del deseo natural, se contaba varias cosas, era una adicción. ¿Y qué hago? Yo sigo practicando ese estilo de vida. Entonces el Dr. Richards explicó cómo funciona el corazón del hombre, que desde el corazón mana la vida. Y que antes de cambiar acciones, cambies tu corazón. Porque aquí la ley se trata de ¿qué? Comportamiento. Justicia, gracia, se trata de ¿qué? Corazón.
Porque cuando el corazón está cambiado, las acciones comienzan a cambiar. Entonces él explicó, ¿no? Cuando meditas en algo, eso va a estar establecido en ti. ¿No? Cuando visualizas algo, eso está establecido en ti. Lo que tú confiesas es lo que va a estar establecido en ti. Y lamentablemente, este hombre, lo que él hacía es que sentía tan culpable, él andaba cada rato pidiendo perdón. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y no estaba ayudando a él. ¿Por qué? Porque producía más condenación aún. Entonces Dr. Richards dijo, ya de aquí en adelante, todas las escrituras sobre tu posición como la justicia de Dios, vas a meditar en eso, vas a visualizar eso. Si tienes que hacerlo, imagínate vestido en el manto de la justicia, coronado, como la Biblia dice, con gloria y honra. ¿No? Vas a confesar con tu boca que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vas a mirar en el espejo y decir, este hombre es justificado, es un hijo de Dios, limpio, puro, santo. Y él dijo, ¿y qué hago si me caigo? Él dijo, después de caer, vas a regresar a mirar en el espejo y decir, este hombre es justo, este hombre es perdonado, este hombre es puro, este hombre tiene deseos naturales. El tipo comenzó a hacerlo, todos los días. En la mañana, antes de dormir en la noche, hasta que, si no me equivoco, llegó al punto, cuando estaba durmiendo, de tener sueños de él mismo vestido como rey. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo en su corazón el hecho que era, ¿qué? Justo. Y si él caía, luego se levantaba y comenzaba a confesar, yo soy la justicia de Dios, eso no tiene poder sobre mí porque yo no soy un pecador, yo soy un hijo de Dios limpio y puro. Y llegó el punto que fue totalmente libre de las acciones malas. Y seguía visualizando. Y hasta que un día, visualizando él mismo, justo, el Espíritu Santo comenzó a pintar una imagen más específica en su corazón. Y él vio a él mismo en la zona roja de su ciudad y tuvo una visión que una prostituta se acercó a él para hablar con él, y cuando ella se acercó a él, que él comenzó a reír en carcajadas. Y la visión terminó y él como, ok, eso es una otra señal simplemente de Dios que soy libre, ¿no? Pasó unos meses. Y por trabajo justo tuvo que ir a una oficina que estaba en zona roja. Salió, estaba caminando en la calle hacia su carro y una chica se acercó a él. Y él dice, cuando la chica se acercó a él, la visión cumplió. Él sentía desde su espíritu como y comenzaba a reír como loco. Y reía, y reía, y reía, y reía. La chica miró a él y dijo, ya tú tienes más problemas que yo. Se fue. Él quedó libre. Se casó, tuvo hijos, llegó a ser líder en la iglesia, pasó por la escuela bíblica allá, ahora está en algún tipo de ministerio. Porque la ley se trata de comportamiento, donde justicia y la gracia se trata del corazón. Amén. No estamos hablando de cosas naturales. Eso es sobrenatural. La palabra dice en Hebreos, aleluya, como he mencionado, la sangre de los toros y machos cabríos no podía limpiar la conciencia, pero Jesús, por su sangre, ¿qué? Eterna, nos limpió y dio salvación que dura 1 año, salvación eterna. Por esta razón yo te aseguro esta mañana que tú no puedes perder tu salvación. Es imposible. Eso no te da una licencia para pecar. Eso más bien te da la seguridad para crecer. Ningún niño que tiene temor, pero temor de sus papás, va a crecer sano. Ningún niño que tiene temor de ser pegado o golpeado por su papá puede crecer sano. ¿Sí o no, María Isabel? Eres psicóloga, eso es comprobado, ¿sí o no? Alguien que tiene una casa con seguridad, crezca sano, ¿sí o no? Cuanto más en el ambiente espiritual. Cuando tú estás seguro de tu posición en Cristo, ahí recién puedes crecer. Me encanta lo que dice aquí en Hebreos 10. Porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Perfectos. La ley no puede hacer nadie perfecto. Pero me encanta el versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan de este culto, me encanta, limpios una vez, no tendrían ya más. ¿Ya más qué? Nada de conciencia de pecado. ¿Entiendes cuán radical es eso? Pero en esos sacrificios de cada año se hace memoria de los pecados, ¿no? Hacía el sacrificio y hacía memoria de sus pecados. Hay cristianos que viven así, ¿eh? No hacen los sacrificios de animales, pero sienten tanta pena, sienten que como que tienen que hacer algo para quedar bien con Dios. Y se quedan recordando sus errores. Y de nuevo cayendo en lo mismo. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero el versículo 2, ¿qué decía? Limpias una vez, ¿no tendrían más? Aquí en Cristo has sido limpiado una vez y para siempre. O sea, aunque tú sientes que tus acciones no son limpios, igual tú eres limpio. Solo vives con conciencia de pecado aquí y sientes mal. Pero cuando entiendas esa posición, ya no vives con conciencia de pecado. Vives con conciencia de pureza. Y vives así. Si tú sales ahora de aquí vestido en tu mejor traje para ir a una boda, ¿vas a ir vestido para la boda y saltar en el mar? ¿Por qué? Eres limpio. Cuando vives consciente que eres limpio en Cristo, se afectan tus decisiones. Voy a repetir, no es hacer para hacer. Es hacer por quien tú eres. Aleluya. Amén. ¿Ha recibido algo esta mañana? Amén. Aleluya. O sea, eso es un mensaje de Dios para ustedes. Serás libre. Hay alguien, Dios me dijo esta mañana de decir que tú necesitas escuchar eso. Estás libre. Estás libre. No, pero pasó un par de días. Estás libre. Es limpio. Yo te veo igual. Tu padre te dice, yo te veo igual. Serás libre. Serás libre. Voy a terminar con esa última historia. Un predicador, quizás has escuchado, James Robinson, un evangelista bautista. Tenía un problema horrible con lascivia. Él mismo con pensamientos sexuales, fue atormentado con eso hasta que quería suicidarse. Y él siendo piloto tenía un avión. Y fue en el avión con la intención de suicidarse. El Espíritu Santo dijo a él, baja en el próximo aeropuerto. Entonces comunicó con el aeropuerto, bajó. Y fue caminando fuera del aeropuerto. Y cerca de ahí hubo una iglesia evangélica, me supongo, pero muy tradicional. Y él entró y hubo un pastor ahí sentado. Y él miró, dijo, buenos días, pastor. Y el pastor dijo, eres evangelista, ¿no? Sí, porque el Espíritu Santo me dijo que hoy día iba a encontrarme con un evangelista luchando con condenación. Ven acá, siéntate acá. Sentó ahí. Puso su mano encima de él y dijo, eres perdonado. Dios me dijo para decirte, eres totalmente perdonado. Que tu conciencia sea libre ahora. Y él fue libre. El regalo de no condenación te hace libre, te cambia la vida. Amén. Y hay gente acá que necesita escuchar eso. Dios te dice, serás libre. Serás libre. Serás libre. Eso es la razón, la palabra dice también, ¿no? Confesar nuestros pecados unos a los otros. Tú sabes que nosotros no somos llamados de confesar pecado a Dios, somos perdonados.
contexto de 1 de Juan 1:9 está hablando de incrédulos que tienen que recibir el don de la justicia. Pero cuando nuestras conciencias está dándonos problemas, es bueno hablar con un hermano. Pero eso solo funciona en una cultura de gracia. Eso solo funciona con el hermano o la hermana que tiene gracia, que no te va a chancar. Amén. Por eso tenemos que entender el don de la justicia para con nosotros, pero también crear una cultura de gracia. Amén. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ese don precioso aleluya, de tu Hijo. Señor, yo sé, los religiosos dicen, eso es una gracia barato. No, es muy caro, muy caro. Te costó la vida, tu sangre. Y ya ahora tenemos redención eterna. Somos perdonados e inocentes. Y te doy gracias ahora. Te doy gracias por cada persona aquí, que hoy día serán libres de todo sentimiento de condenación y culpabilidad. Aleluya, que ellos pueden comenzar a ver a sí mismos vestido en un manto de justicia, puro, coronado con gloria y honra, y comienzan a caminar, Señor, como hijos. Y quizás en el comienzo va a tener problemas en caminar estable, pero van a seguir estableciendo y confesando que son justos hasta que pueden caminar bien. Y cuando pueden caminar bien, van a correr, Señor, contigo. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Como he hablado hoy día de dos posiciones, Cristo y Adán. Es muy simple, si tú no conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, todavía estás en esa posición, Adán, pecado. Y pecado no significa que eres una mala persona. Pecado simplemente significa vivir independiente de Dios. Y Dios no quiere que tú vives independiente de Él. Él quiere una relación contigo. Entonces, si tú te gustaría recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a orar eso junto conmigo y realmente comenzar a vivir libre de toda culpabilidad del pasado. Todos vamos a repetir la oración juntos. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Ahora yo recibo el perdón de pecados. Yo recibo tu vida en mí. Yo creo con mi corazón y declaro con mi boca que Jesús es mi Señor y Salvador. Y de hoy en adelante voy a servirlo por medio de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.